Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes un feliz sábado. Vamos a continuar con este segmento especial del estudio de las leyes dominicales. Para dar inicio, entonces, a esta parte, vamos a pedirles ponerse de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos brindas de estar en este lugar para poder expresar libremente la investigación que venimos haciendo con relación a las profecías y fundamentados en las noticias e historia. Te pedimos, Padre bendito, tu bendición y la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, durante estos sábados pasados hemos venido viendo las leyes dominicales. Vamos a ver ahora la parte 4. Iniciamos así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, este es un mensaje de advertencia y es el último llamado divino. ¿Por qué decimos el último llamado divino? Porque en el versículo 13 y subsiguientes encontramos ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes darán este mensaje? Los 144,000 que le siguen al Cordero por donde quiera que va. Es el último llamado divino, es la última advertencia que se da, y la última advertencia que se da es de tener cuidado de no aceptar la marca de la bestia ni de la imagen de la bestia. Como hemos entendido en el estudio de la profecía, bestia es un imperio, es un poder, y la imagen de la bestia es otro poder. La bestia sabemos que es el catolicismo romano y la imagen es el protestantismo que se tornará apóstata de acuerdo a la profecía. La marca, el sello, está solamente referido a lo que es el día sábado de Dios, y la marca de la bestia entonces se refiere al día domingo, que impondrá a través de una legislación que imponga que todo el mundo tenga que guardar el día domingo. Sin embargo, los que acepten esta marca, una vez que se haga un decreto y por imposición de legislación, entonces sobre él o ellos caerá la ira de Dios, que está escrita en Apocalipsis capítulo 16. ¿No? Son 7 plagas que caerán. Finalmente, en la 7ª plaga, después de esta, viene Jesucristo. Bien, entonces, por eso es el último llamado divino. Nos fundamentamos en lo que está escrito en la profecía. Por eso el mensaje del tercer ángel es la verdad presente. Nuestra misión y nuestra visión es predicar cada día el mensaje encomendado. Concluir finalmente con el mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras hay una relativa paz en el mundo entero, y en la mayoría de las naciones, a lo mejor en algunas no se permite predicar el evangelio, pues hay que llevar el evangelio. Si en tiempos de paz la iglesia no predica este mensaje, lo tendrá que hacer en tiempos de dura oposición, peligro, persecución y muerte. Dios quiera que así no sea. Es por eso que estamos dando este mensaje. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Interesante este escrito. Por su parte, también la sierva del Señor, Elena G. de White, profetiza del pueblo de Dios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el libro Eventos de los Últimos Días encontramos una cita que nos dice, y escribe ella por inspiración, que todos aquellos que crean en estas profecías, entonces serán librados. Yo digo amén, porque Dios no puede haberse olvidado, no pudo haberse olvidado de su pueblo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber profetas.
es evidente que estos profetas pues tienen que ser probados a la ley y al testimonio. Y así lo fue Elena de White, probada a la ley y al testimonio. Si uno quiere lo acepta, si no, no, pero en el contexto adventista nosotros sí creemos que Elena de White es profetisa del Señor porque todas sus profecías se han cumplido. Ha sido difamada muchas veces, pero igual se ha cumplido la profecía. Y por sobre todo el sustento bíblico de 2 de Crónicas 20:20 dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Bueno, eso es lo que nosotros vemos, no es lo que nosotros creímos. Bien, entonces, la verdad presente, para no olvidar, como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. ¿Qué les parece? Vean, ¿qué es la verdad presente? Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, ha de ser proclamada con fuerte voz. El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. ¿Bien? El pueblo de Dios está preparado para la hora de prueba que le espera. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, es decir, este mensaje va a concluir, ¿no? Con honra, por deshonra, aceptado, no aceptado, pero concluirá este mensaje, porque es la orden que ha dado Dios. Y los que son fieles súbditos de su gobierno, pues culminarán con este mensaje. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? El refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Esto es sábado. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, entonces, el mensaje del tercer ángel ciertamente va a tener un punto de final, se habrá concluido. Pero, ¿qué significará eso? Que la misericordia divina ya no va a interceder más, se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22, 10 y subsiguientes, que Jesucristo en el cielo soltará el incensario, que representa la intercesión de Cristo por las oraciones de los santos. Soltará el incensario y dirá: basta, el que sea justo aún, y el injusto sea injusto aún, y el santo santifíquese todavía, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, todo apunta hacia la culminación de la predicación del mensaje del tercer ángel. Culmina esta predicación y ya no hay más gracia. Lloren, salten, reconozcan sus pecados, se quieran arrepentir o no, pero ya no habrá más gracia. La evidencia de que Jesucristo habrá salido del lugar de intercesión, del santuario celestial, del lugar santísimo, será de que caerán las 7 plagas, descritas en Apocalipsis, como habíamos mencionado anteriormente, Apocalipsis capítulo 16. Entonces será pues la señal para el pueblo de Dios que habrá llegado ya el fin y de que pronto Jesucristo vendrá después de culminadas esas 7 plagas. Antecedentes: ley dominical por parte del protestantismo norteamericano. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos,
hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. En estos días últimos venimos escuchando muchas noticias, ¿no? No nos olvidemos que el juicio empieza por la casa de Dios, pero si empieza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no creen en el Señor? ¿Cuál será? Eso debe hacer temer a muchos, ¿no? Entonces, cuando vienen los castigos del Señor, es por una sencilla razón. Es porque Dios castiga, a quien ama. Si Dios no castiga a quien no ama, pues ya no somos hijos, sino bastardos. Es para que es una manera del Señor para despertarnos, para que veamos el peligro en el cual estamos y vamos a pasar. Bien, entonces, el Señor siempre envía a sus mensajeros, a sus profetas. Lamentablemente, a través de la historia del pueblo de Dios, vemos que siempre se ha hecho escarnio de sus mensajeros. Vamos, ya han existido serias leyes dominicales en los Estados Unidos anteriormente, las llamadas leyes azules. Existieron desde los días de la colonia. Bien, pero no fue sino hasta fines de la década de 1880 y principios de 1890 que dichas leyes se convirtieron en un asunto casi general en todo el país, casi. Durante ese periodo, 17 de los 48 estados que tenían leyes dominicales las usaron seriamente para perseguir a los observadores del sábado. Arkansas y Tennessee fueron los peores. De hecho, entre los años 1885 y 1886, no menos de 76 adventistas del séptimo día fueron perseguidos en los Estados Unidos y Canadá bajo leyes dominicales. En Ontario, por ejemplo, Canadá, ¿no? Bajo las leyes dominicales existentes. De estos, 28 purgaron sentencias de diversas magnitudes en cárceles y trabajos forzados. Bien, ya eso nos dice mucho, ¿no? ¿Quieres saber qué es lo que vendrá en el futuro? Mira atrás en la historia. Mientras más atrás mires en la historia, sabrás lo que viene en el futuro. Vean, claro, todo esto que ustedes vean en diapositivas ha sido tomado fotos, pantallazos de libros de grandes escritores que al final siempre se les da la bibliografía para que ustedes puedan acceder a ellos y comprobar para ver si estas cosas son así o no. En los tiempos del Nuevo Testamento, con la conversión de Constantino, muchos ritos paganos se filtraron en la iglesia cristiana. Incluso la primera ley dominical que registra la historia promulgada por el emperador romano Constantino en el año 321 después de Cristo, que ustedes ven en sus pantallas en el lado izquierdo. Ven pues lo que ya estudiamos hace ya algunos sábados, ¿no? El edicto de Constantino, que también lo pueden bajar de internet o en algunos libros de historia. Bueno, ¿cómo reza este edicto? Que los jueces y todos los habitantes de las ciudades y los comerciantes reposen en el venerable día del sol, pero que quienes viven en el campo atiendan libremente el cuidado de sus campos, porque ocurre con frecuencia que ningún otro día es tan apropiado para la siembra del grano o el trasplante de viñas, por lo cual no se debería dejar que pasara el tiempo favorable, no sea que pierdan las provisiones del cielo, ¿no? Todavía es evidente que adoraba al sol, ¿no? Constantino, con esas palabras. Dada el 7 de marzo, siendo cónsules Crispo y Constantino, cada uno de ellos por segunda vez. Bien, es interesante notar que esta primera ley dominical fue obligatoria solo para ¿quiénes? Para los citadinos, ¿no? Bueno, la primera ley dominical promulgada en los Estados Unidos, muchos de los primeros colonizadores
procedentes de Europa y que se establecieron en Norteamérica venían en pos de una libertad religiosa. Pero incluso ellos tuvieron que aprender la dura lección de lo que significa la libertad religiosa. ¿Bien? En suma, la libertad religiosa tal como nosotros la entendemos hoy, no existía en ningún lugar de la América colonial, excepto en Rhode Island. Por lo general, a los ciudadanos se los grababa con impuestos para sostener la religión, ¿no? Se les imponían estrictas leyes dominicales. Miren, ¿no? ¿En qué tiempo? En tiempo de la colonización de los Estados Unidos, que comenzó entre los siglos XVII y XVIII aproximadamente. La primera colonia que fue fundada fue en el año 1607 y la última en el año 1732, empezando por Virginia, ¿no? Jamestown, Virginia, 1607, y bueno, culminando pues a lo mejor por la guerra de la independencia de los Estados Unidos entre el año 1775 y 1783. Bien, ahora, continuando, era un paréntesis nada más. La blasfemia era una ofensa capital, es decir, no observar las leyes dominicales era una ofensa capital. ¿Qué es una ofensa capital? Es un delito grave que se castiga con la pena de muerte, ¿no? En este caso era por no observar las leyes dominicales. Algunas colonias pusieron en práctica absolutas teocracias. ¿Qué les parece, no? Bueno, si la orden ha sido dada por Dios, amén, pero tiene que estar fundamentada en la Biblia. Pero si hay quienes se constituyen en dioses, no está nada bien, ¿no? Algunas colonias pusieron entonces en práctica algunas prácticas absolutas teocracias. Otras se parecían muchísimo a otras. La revista The Present Truth publicó un artículo acerca de las leyes dominicales del periodo colonial. Si bien muchas de ellas, bastante posteriores, tuvieron un sabor un tanto secular, es fácil ver una clarísima connotación religiosa. ¿Bien? Vamos a algunos estados, vamos a hacer un repaso histórico. Ustedes lo pueden buscar también en algunas bibliografías, si desean también a través de las páginas de internet, pero al final les daremos nosotros la bibliografía, les recordamos. Entonces, Virginia, primera ley dominical de los Estados Unidos, 1610. Miren, o sea, cuando nos dicen, cuando vengan las leyes dominicales, eso implica de que tienen pues algo que espanta de la historia para con quien predica y pues un ministro, no sé, algún adventista, no. Cuando nos escuchamos, cuando vengan las leyes dominicales, no. Ya las leyes dominicales han existido en el tiempo pasado, ¿no? Durante casi toda la Edad Media, estas leyes dominicales se aplicaron por misericordia de Dios para que el mensaje llegara al mundo, especialmente el mensaje del tercer ángel, después de los 1260 años. Entonces, por misericordia, se dio cierta libertad, cierto respiro para esta predicación. ¿Bien? Entonces, sí existieron, pero nuevamente vemos nosotros, ¿no? Miren, en los Estados Unidos, miren, ¿en qué tiempo? Justo dentro del periodo comprendido de los 1260 años de la profecía, en este lado del mundo, 1610. Todo hombre y mujer asistirá en la mañana al servicio divino y a los sermones que se predican el día de reposo, y en la tarde al servicio divino y a la catequesis bajo pena por la primera falta de perder su provisión para la siguiente semana, por la segunda falta a perder la mencionada provisión y además ser azotado, y para la tercera falta la pena de muerte. ¿Qué les parece? Esta interesante ley demandaba la asistencia a la iglesia bajo pena de perder derechos económicos, sufrir flagelación pública, y si se la infringía por tercera vez,
el ofensor se hacía digno de muerte. Recuérdese, sin embargo, que todas estas leyes fueron escritas y aplicadas en las colonias antes que se estableciera la Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración de Derechos Humanos. Miren, ¿qué les parece? ¿Ah? Virginia. ¿Qué más? Veamos aquí, Massachusetts, 1650, miren que estamos avanzando en la historia. Entonces es importante que conozcamos la historia. ¿Y qué nos importa? Muchos dirán la historia de Estados Unidos. Mucho, mucho. Dense cuenta nada más en estos días, ¿no? A cada cosa que viene diciendo Trump tiene una repercusión internacional. Imagínense cuando se hable de este decreto dominical. Ya, esto va a ser igual. Muchos países lo van a imitar. Y dada la situación social por la cual venimos pasando, de tanto crimen, sicariato, injusticia, corrupción, etc., entonces lo van a adoptar. Pero veamos. Vamos a continuar con la historia porque vamos a encontrar muchas cosas. Además, se decreta que cualquiera que profane el día del Señor, haciendo cualquier trabajo servil o cualquier abuso agravante, pagará 10 chelines por cada falta o será azotado. Eso en Massachusetts. Sigamos. Connecticut, 1656. Quien quiera que profane el día del Señor o parte de él, ya sea realizando algún trabajo pecaminoso, servil, por practicar algún deporte ilegal, recreación o de cualquier otra manera, ya sea voluntariamente o por negligencia pecaminosa, será castigado con una multa, prisión o corporalmente, de acuerdo con la naturaleza o la medida de su pecado y ofensa. Pero si al examinarlo el tribunal encuentra, mediante una evidencia clara y satisfactoria, que tal pecado fue cometido orgullosa y presuntuosamente, con mano levantada contra el conocido mandamiento y autoridad del bienaventurado Dios, evidentemente esa persona desprecia y escarnece al Señor, por lo tanto será condenada a muerte. Para que otros teman y se nieguen a tomar un curso tan provocador y rebelde. Imagínense si esas leyes nuevamente van a ser aplicadas en Estados Unidos con tanta tecnología, ya nos podemos imaginar, volverá a verse muertes como en la Edad Media, pero ahora con tecnología. Bien. Maryland, 1692-1715. Siendo que todos los cristianos primitivamente y los actuales han considerado y consideran hoy que la santificación y el hecho de mantener santo el día del Señor, comúnmente llamado domingo, es parte principal de la adoración del Dios Todopoderoso y la honra debida a su santo nombre, se decreta que desde el momento en que se publique esta ley, ninguna persona o personas donde quiera que habiten dentro de esta provincia trabajará ni hará ninguna labor u ocupación corporal en el día del Señor, comúnmente llamado domingo, excepto las obras de absoluta necesidad. Ni tampoco abusará del día del Señor mediante la embriaguez o la blasfemia. Y si alguna persona o personas delinquen en cualquiera de todas estas premisas, será multada y pagará por cada ofensa la suma de 100 libras de tabaco. Mire, imagínense. Bueno, por su parte también, vamos a ver luego qué es lo que estaría ocurriendo en el Perú y básicamente en la ciudad de Arequipa, ¿no? Si hubieron o no estas leyes dominicales y si en el Perú se aplicaba la pena de muerte, la persecución, la pena de muerte para los que no tenían una idea común a lo mejor la idea pues de una religión, entre comillas, establecida por un gobernante. Vamos a ver eso. Mientras los hombres, miren, vamos a leer un texto inicialmente. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 5:8? ¿Qué se nos pide? Sed sobrios y velad, ¿no? Hay que estar sin ningún tipo de fermento en nuestro sistema. Hay algo de fermento en nuestro sistema, la sangre se torna espesa, venosa y no permite que se oxigene nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso y básicamente esa capacidad tensional,
el poder reflexionar y luego emitir un juicio correcto, solo entraña el que uno tenga un torrente sanguíneo rico en oxígeno. Por eso aquí es interesante lo que nos dice Pedro, ¿no? Sed sobrios. Entonces, nuestro alimento, nuestro estilo de vida, siempre deberá estar enfocado hacia continuamente estar sobrios. Pero no solamente sobrios, sino velando. Es decir, estar en estado de vigilia, no dormir en el sentido espiritual. Y para ello necesitamos luz que nos permita estar despiertos. Y esa luz solamente la encontramos en la profecía que el mismo apóstol Pedro nos indica, ¿no? Nosotros no estamos en tinieblas, ¿no? Nosotros tenemos que la luz de la profecía. Porque vuestro adversario, el diablo, sostiene Pedro, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Importante e interesante, ¿no? Importante que debemos estar sobrios y en vigilia. Mire, mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo de Dios no pueda alcanzar misericordia o justicia. El movimiento dominical, con sus campañas psicosociales, está abriendo paso en las tinieblas, está abriéndose paso en las tinieblas, ¿no? Marchas, ¿no? Paseos, pidiendo, no sé, que el domingo de familia, cuidado contra la violencia de la mujer. Todo eso es movimiento dominical. Y a través de esos movimientos se está abriendo paso en las tinieblas. Los líderes religiosos están ocultando el verdadero asunto y muchos que se unen con el movimiento no ven hacia dónde se dirige la corriente subterránea. Sus profesiones de fe son suaves y benignas y aparentemente cristianas, pero cuando hable revelará el espíritu del dragón. ¿Qué les parece? Bien. Entonces, Eclesiastés 1:9, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Interesante, ¿no? El año 1888, el senador H.W. Blair introduce un proyecto del domingo como Día del Señor. Y es interesante, más aún, investigar más en profundidad. Uno dice, ¿cómo es esto? Es la copia y pega del edicto de Constantino dado el año 321, lo que se está pidiendo acá en la nación de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se ha logrado esto? Con un arduo trabajo, pues, ¿de qué? Del catolicismo. ¿Y cómo estuvo el pueblo de Dios? Yo diría casi durmiendo en algunos casos. Bien, por eso han avanzado. Y la hermana de White nos dice, está avanzando, ¿no? Este movimiento está avanzando. Y muchos de los líderes no se dan cuenta de las corrientes subterráneas. Eso es lo que está ocurriendo y ha ocurrido, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí, el año 1888, Blair introduce proyecto de domingo como Día del Señor. Era para despertar. 1889, propuso enmienda a la Constitución, cristianizaría las escuelas públicas. Es que el Estado no puede inmiscuirse a imponer sobre la Iglesia nada absolutamente. Lo que el Estado tiene que hacer es asegurarnos de que nuestras libertades estén siendo respetadas, pero no puede inmiscuirse a legislar sobre ninguna religión. 1889, Blair propuso otra ley dominical, que claro, fue debatida por T. Jones, ¿no? Excelente, justamente por esos días la hermana White dijo, oremos porque esta calamidad sea postergada. Pero aún todavía no ha llegado el tiempo, dijo ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, si estamos viendo con que hay una amenaza con que esta ley dominical se haga federal.
ahora es estatal. Pero cuando se haga federal, entonces habrá llegado el fin, de acuerdo a la profecía. En 1936, las relaciones entre los Estados Unidos y el Vaticano comenzaron a reactivarse nuevamente con la visita del cardenal Eugenio Pacelli, ¿no?, a los Estados Unidos. Cuando Pacelli visitó este país, era secretario de Estado del Vaticano. En marzo de 1939 llegó a ser el Papa Pío II. En ocasión de su coronación papal, el presidente Roosevelt envió a Joseph Kennedy, en ese entonces embajador en Inglaterra, como representante especial de los Estados Unidos. Entonces, el catolicismo no se quedó atrás. Seguía trabajando por entrar libremente en los Estados Unidos. Pero mire, ¿para qué? Para imponer pues las leyes dominicales. Está más que claro. En la Navidad de 1939, el presidente Roosevelt anunció sus intenciones de enviar un representante personal al Vaticano. Muy poco después, nombró a Myron Taylor, un episcopal retirado que entonces era presidente de la American Street Corporation, para esta posición. El ex embajador Mellady nos da interesantes detalles. El nombramiento no requería la aprobación del Senado. Consecuentemente, no hubo un foro público para debatir los méritos del acto del presidente Roosevelt. Después de su llegada a Roma, a Myron Taylor se lo trató siempre como embajador representante del gobierno estadounidense. Los 10 años de Taylor como diplomático de su país abarcaron la Segunda Guerra Mundial. Tuvo fácil acceso al Papa y a los altos oficiales del Vaticano. Su oficina fue una fuente de valiosa información para los Estados Unidos. Myron Taylor se retiró en 1949. 2 años más tarde, el presidente Harry Truman nominó al general Mark Clark. Interesante. Miren, ¿por qué estoy leyendo de esta historia? Hay datos muy importantes. Tenemos que conocer la historia, cómo es que ha ido el avance de la ley dominical, cómo han habido trabajos, ¿no?, especiales por parte del catolicismo. ¿Para qué? Para que las leyes dominicales también se impongan en los Estados Unidos a través de la legislación. Por eso estamos leyendo esta historia. Bien, el presidente Truman entonces decidió no presionar para la nombración y la confirmación del proceso, según Mellady. Otros 18 años pasarían antes que un presidente estadounidense intentara nominar cualquier tipo de diplomático formal ante la Santa Sede. La Santa Sede es el gobierno de la Iglesia Católica, como sabemos, ¿no? No hubo representaciones diplomáticas durante la administración de los presidentes Eisenhower, Kennedy y Johnson. El presidente Nixon rompió el largo interregno en 1969 y nombró a Henry Cabot Lodge como su representante personal ante el Papa. Miren, poco a poco, ¿no?, se fue haciendo ese trabajo hasta que se va logrando el propósito del catolicismo. Entonces, el señor Lodge, ex senador de los Estados Unidos, tuvo el título de cortesía de embajador, siendo que había servido de embajador ante las Naciones Unidas, Vietnam y Alemania. El presidente Carter tuvo 2 representantes personales ante el Vaticano. Ellos fueron David Wallace, seguido por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Robert F. Wagner, y durante las primeras 2 semanas después de su elección, en noviembre de 1980, el presidente Ronald Reagan nombró a William Wilson, su amigo californiano, como su representante personal ante el Vaticano. Luego, un hecho cambió el curso de la historia en este respecto. El presidente Reagan tuvo una reunión privada con el Papa en el Vaticano el 7 de junio de 1982. Muchos historiadores modernos señalan esta fecha como el principio de la Santa Alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano. Y, bueno, sumamente interesante, ¿no? El primer presidente, ¿no? Hay una ventanita.
El primer presidente que abrió prácticamente sus puertas de manera libre al Vaticano fue Ronald Reagan. Bien, Ronald Reagan, sumamente interesante. Bien, entonces estamos viendo, ¿no?, que el presidente que ayudó muchísimo, muchísimo a que entrara todas estas ideas, ¿no?, abiertamente el catolicismo en los Estados Unidos fue Ronald Reagan. De allí la famosa Santa Alianza. Bien. Ahí está. Bien, de representante personal a embajador, el proceso de lo que había ocurrido a los embajadores potenciales en el pasado del presidente Ronald Reagan, consciente de lo que había ocurrido a los embajadores potenciales en el pasado, hicieron un extenso estudio del tema. Bien, esta revisión comprende un estudio de la sección 2, el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que define que la autoridad del presidente para nombrar oficiales diplomáticos y la responsabilidad del Senado para dar su aprobación. El personal se convenció de que podrían defender la embajada propuesta con su interpretación de la Constitución. Con esa interpretación, entonces, además, aunque la situación legal era la misma, recuérdese que en 1868 el Congreso había promulgado una ley que prohibía el financiamiento de una embajada en el Vaticano. El clima político interno había cambiado significativamente. El popular evangelista protestante Billy Graham había declarado públicamente que él veía una significativa diferencia en la actitud protestante nacional. Todavía habría cierta oposición, pero no de la magnitud vista 30 años antes. El embajador Melody declaró una vez que él, Reagan, se convenció de que la nominación de un embajador ante la Santa Sede era constitucional y de interés nacional del país, aprobó una moción para declarar nula la ley de 1868 sobre el gasto de fondos públicos para una embajada en el Vaticano. La moción tuvo éxito. La relativa facilidad con que se tomó este voto aseguró a la Casa Blanca de Reagan la viabilidad de su proyecto. ¿Qué les parece? Fue más rápido. Melody entonces añadió estas significativas palabras. El 10 de enero de 1984, el presidente Reagan anunció el establecimiento de las relaciones diplomáticas formales con la Santa Sede. El anuncio dio pleno reconocimiento al singular rol de soberanía internacional del Papa y su gobierno, no solo en la ciudad-estado del Vaticano. ¿Bien? ¿Qué les parece? O sea, la herida sumamente sanada. Relaciones diplomáticas a todo dar, a todo dar. Ahora se aseguraba pues de que las leyes dominicales ya no solamente estaban caminando, estaban galopando rápidamente. Bien. A través de todo el mundo, entonces ahora se aseguraba que la soberanía pues de la Santa Sede, donde el Papa y su gobierno ejercieran su autoridad espiritual y política. No había dudas. Bueno, ¿qué hace una religión, ¿no?, que dice ser cristiana vinculada con la política? Claramente se cumple lo que dice Apocalipsis 17. No había dudas. Los Estados Unidos extendían por primera vez pleno reconocimiento al gobierno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
El anuncio implicaba la aceptación del principio legal internacional de que la Santa Sede es una personalidad internacional, bona fide, buena fe. Así, el anuncio del presidente Reagan reconocía al papado como un órgano religioso con deberes y derechos internacionales. ¿Qué les parece? Nada menos que un país protestante. No era tal reconocimiento de la ciudad-estado del Vaticano. En otros tiempos habría causado una tormenta de protestas, pero se hizo evidente inmediatamente, tanto en tono como en sustancia, que se había producido un cambio muy grande en la opinión política doméstica en los Estados Unidos. Por algo, ¿no? El apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, ¿no? Entonces, en ningún momento hay que dormir. Desde que Satanás tomó dominio de la tierra en el Edén hasta el fin mismo, ningún cristiano se puede dar el lujo de dormir espiritualmente. Porque en ese momento, inmediatamente, como dice la parábola, ¿no?, de la siembra de la cizaña, vino un enemigo de noche mientras dormían y sembró esta mala semilla. ¿Qué les parece? Bueno, algunas noticias. Senado de Texas, 2025, estamos hablando del 2025 ya. Senado de Texas aprueba rezar y desplegar los 10 mandamientos en salones de clases. Y bueno, dirían que pero eso nos hace falta, por supuesto que sí, pero no por una ley que dé el Estado. Hemos dicho que el Estado, mientras el Estado y la Iglesia estén separados, todo está bien. Cuando Estado e Iglesia se unen, son dos poderes que se unen para perseguir a quien no acate opiniones religiosas por imposición de ese Estado, junto a ese poder religioso. Mientras haya dualismo, todo está bien, todo. Lamentablemente se viene dando esto, pero vamos a ver. ¿Qué encontramos aquí? Las escuelas públicas de Texas podrían tener que desplegar copias de los 10 mandamientos, pero ojo, ¿de qué 10 mandamientos nos están hablando acá? ¿De los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el Sinaí? ¿O de qué otros mandamientos? Pues tendrán que ser los mandamientos, debo entender, que están plasmados en Éxodo capítulo 20 y el paralelo de Deuteronomio capítulo 5. Si no es así, ¿de qué mandamientos estamos hablando? Las escuelas públicas de Texas podrían tener que desplegar copias de los 10 mandamientos en sus aulas bajo un proyecto de ley aprobado por el Senado de Texas la tarde del miércoles. El Senado debatió el proyecto de ley 10 del Senado, el de los 10 mandamientos, el martes, junto con la propuesta para dar un periodo de oración cristiana obligatorio. ¿Eso qué se llama? Eso es ley dominical, dentro del ciclo escolar e instituciones de educaciones públicas en Texas. Entonces, es una ley dominical estatal. Roguemos al Señor para que el mensaje del tercer ángel llegue ampliamente al mundo entero, para que, bueno, finalmente se haga pues la ley estatal, federal. Bien, entonces, junto con la propuesta para dar un periodo, los demócratas presentaron 5 propuestas de enmienda a la iniciativa, pero los republicanos las rechazaron todas y promovieron el proyecto de ley en una votación preliminar antes de su aprobación final el miércoles. Dicha ley instruiría a las escuelas públicas desplegar a la vista de todos un cartel o copia enmarcada de 20 por 16 pulgadas con los 10 mandamientos en letra suficientemente grande para poder ser leídos por una persona con vista normal desde cualquier punto del salón. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Si hay ateos, no creo que les agrade. Se estarían yendo en contra de su libertad de conciencia. Si son de otro tipo de religión, se estarían yendo contra su libertad de conciencia. Muy pocos documentos en la historia de la civilización occidental y aún más en la historia de Estados Unidos han tenido un impacto más grande en nuestro código moral y legal y tan solo en nuestra cultura que los 10 mandamientos, dijo el senador Bill King, republicano por Waterford, durante el debate del martes. King dijo que un fallo de la Suprema Corte de la Nación en 2022 había despejado el camino a la ley de los 10 mandamientos en Texas. Luisiana aprobó una ley de los 10 mandamientos el año pasado, miren, y más de una docena de estados están considerando propuestas similares. Está avanzando la ley dominical, muchos estados la están aprobando. Y muchos dirán, pero ¿hace falta Dios? Sí, claro que hace falta Dios, pero no que te lo impongan.
La iniciativa es parte de una creciente tendencia de llevar más cristiandad a las aulas. En 2023, los legisladores aprobaron permitir la presencia de capellanes en las escuelas y el año pasado, la Junta Estatal de Educación aprobó por estrecho margen lecciones con influencia de la Biblia que las escuelas públicas pudieran usar. Rezar en clases. La ley que impone a los estudiantes, impone a los estudiantes de Texas un periodo obligatorio para rezar y leer textos religiosos, requeriría a los padres firmar una hoja de consentimiento que autorice a sus niños participar. Hasta los padres implicados. ¿Qué eran los padres? Me suena a los días de pandemia. Hoja de consentimiento, ¿no? Bueno, esto va a ser bien rápido. Los padres participantes también renunciarían a su derecho a demandar al distrito escolar, incluso bajo la primera enmienda que establece la separación de iglesia y Estado. ¿Qué les parece? Ya no hay separación iglesia y Estado. Ya no hay. Ya no hay nada, no hay laicismo, no hay nada de eso. Estamos viendo que el muro iglesia y Estado en algunos estados de los Estados Unidos está cayendo. El senador José Menéndez, demócrata de San Antonio, dijo que los estudiantes que no son cristianos podrían ser acosados y forzados a participar. Se estarían yendo entonces contra su libertad de conciencia, su libertad de opinión, su libertad de expresión. Es decir, si mandamos abajo una de las libertades fundamentales, las demás se nos van a venir como efecto dominó. Así como en los días de la pandemia. Recordemos, ese es un caso concreto, ¿no? Evidente. En nuestras escuelas públicas texanas hay aproximadamente 5.400.000 de niños, dijo durante el debate del martes. Obviamente, esos 5.400.000.000 de niños, de alumnos, no todos son cristianos. Es muy probable que en todo el estado de Texas tengamos niños musulmanes. Sí, judíos, budistas, nativos americanos, hindúes, o que tal vez no profesen ninguna religión. ¿Ha habido oposición? Sí. Oposición de los líderes religiosos. En una carta firmada por 166 líderes religiosos de todo el estado, difundida el miércoles, los oponentes de la propuesta de ley dijeron que el gobierno se estaba extralimitando de sus funciones, ¿cierto? La responsabilidad de la educación religiosa corresponde a las familias, las casas de culto y otras instituciones religiosas, no al gobierno, dice la carta. Amén, digo yo. No necesitamos, y muchos de ustedes seguramente que dirán amén, ¿no? A la oposición de estos líderes religiosos. No necesitamos, y de hecho no deberíamos convertir a nuestras escuelas públicas en escuelas dominicales. Patrick, quien preside el Senado, dijo que Estados Unidos fue fundado sobre el principio de libertad religiosa. Esa libertad reconoce que nuestros derechos emanan directamente de Dios, no del gobierno, dijo. Si son promulgadas, ambas leyes entrarían en vigor al comienzo del ciclo escolar 2025-2026. ¿Qué les parece? ¿Quién lo diría, no? Muchos dirían, pero esas leyes dominicales ya quedaron para el pasado. Pues a lo mejor no habría mucha ilustración, mucha cultura, mucha educación, pero estamos viendo que en pleno siglo de luces, siglo XXI, con tanta tecnología, se vienen nuevamente repitiendo esas leyes dominicales. Y en el Perú fue terrible, y eso vamos a verlo en los siguientes sábados. Bien, entonces, alerta, ley dominical triunfa en Utah. Ya nos dice mucho. 4 nuevas leyes para Utah. Gobernador da su aprobación a nuevos proyectos de la sesión 2025. Estamos hablando de este año, ¿no? Ahí están las 4 leyes que se aprobaron en Utah. Ley de protección del franquiciado, modificaciones a los distritos escolares, enmiendas al rodeo de escuelas secundarias, enmienda a la contratación en la educación superior. Bueno, ahí está la traducción, ¿no? La ley del franquiciado. Ahí se nos congeló la imagen. Bueno, ahí sigue. Ustedes lo pueden bajar también. Bien, la hermana White, ¿qué nos dice? Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados, la imposición, ¿no? Multas, flagelación y finalmente la pena de muerte.
Y cualquier ser pensante, si ve primero una multa, uy, se la han aplicado, y luego ve flagelación, uy, no, y luego ve pena de muerte, entonces será un escarmiento para los que vengan después y se van a desmoralizar. Y así no se va a defender la libertad, ninguna de las libertades. Volveremos a ver las persecuciones del pasado. Y hay escritores, entre ellos mencionaremos, ¿no?, algunos que, por ejemplo, como Daniel Stulin, ¿no?, da cuenta de todo lo que va a sobrevenir, ¿no? Van a haber leyes draconianas al respecto, que por cualquier falta se van a dar penas graves, la pena de muerte. Interesante, pero para nosotros lo más interesante es lo que dice la profecía de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 16, los últimos versículos, ¿no? Pena de muerte. Bien, entonces, por ambos lados, la profecía, Dios a través de sus profetas nos da la advertencia, y pensadores, estudiosos, investigadores en este mundo que no necesariamente son religiosos, dan cuenta de que, pues, así como está la situación, se nos viene lo mismo. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta alcanzó, ¿qué nos dice?, su puesto de honor en el mundo cristiano. Miren, edictos reales, estamos viendo, ¿no?, las leyes dominicales. Concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. Para que se hayan dado esas leyes dominicales, no solamente es una imposición, ojo, de la autoridad civil, es porque detrás de bastidores hay religiosos que están empujando hacia esas leyes. No durmamos, no durmamos. Leyes, proyectos de ley se dan también, bueno, se tiene que trabajar con la población y las autoridades políticas, ¿no? Entonces, ya debemos de pensar allí, ¿quiénes han sido? ¿Han sido puramente protestantes o han sido católicos en los Estados Unidos que han empujado a que se den estas leyes dominicales en algunos estados de los Estados Unidos? La primera medida pública, recordemos, que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino el año 321 después de Cristo. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol. Aparentemente buena era la ley, pero permitía a los del campo que prosiguieran en sus faenas agrícolas, a pesar de ser en realidad ley pagana. Fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Impuesta. No tenemos por qué seguir la religión de los dirigentes, de los gobernantes, ¿no? Imaginémonos, como ya lo dijo algún reformador y algún predicador de la edad moderna, que pues imaginémonos que tuviéramos que seguir la religión impuesta por los gobernantes, como por ejemplo de los faraones. ¿Qué sería del mundo cristiano? Estaríamos adorando al sol, la luna y las estrellas, ¿no? Bueno, Eclesiastés 1:9 nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los líderes, entre comillas, los pastores, los atalayas? Ya sean esos atalayas hayan sido nombrados por imposición de manos o sean laicos. No deben estar ciegos porque hay un llamado. Miren, sus atalayas son ciegos, ¿no? ¿Dónde están todos esos movimientos de sostén propio? Ministerios. No solo es predicar la reforma pro salud, no solo es predicar que hay que curar con hierbas, porque tampoco está escrito así, ¿no? Más hay un tratado completo, un libro completo de consejos sobre el régimen alimenticio, pero no encuentro un libro completo de tratamiento con hierbas, porque no corresponde a la Iglesia Adventista, si bien podemos utilizar algunas, ¿no? Pero ¿dónde están esos ministerios de sostén propio que no han estado predicando esto? ¿Dónde están muchos de los líderes que no han estado predicando y alertando al pueblo de Dios, y especialmente en los Estados Unidos? Les está cayendo como sorpresa abrumadora. Deben ser faros de advertencia para nosotros. Isaías 56, 10 y 11 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Nada más. Bueno, está escrito, no lo dice quien habla, está escrito. Isaías 56, 10
y 11. Bien, hay mucho más por decir. Vamos a ir viendo más en la historia. Bueno, hemos visto eso en Estados Unidos. Ahora tenemos que dar un giro hacia el sur de América. Nos vamos a ir a Perú. Y de Perú nos vamos a ir hacia Arequipa. ¿Qué está pasando en Arequipa? ¿Y qué pasó con las leyes dominicales? ¿Va haciendo el avance o no? Nos vamos a enfocar en el Perú a la próxima reunión que tengamos. Muy bien, muchas gracias por su atención. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está escrito. Antes de concluir entonces con esta reunión, les pedimos ponerse de rodillas para orar, recordándoles lo siguiente, que quien aquí lo presenta solamente está investigando y presentando el avance de las leyes dominicales. Si hay más que acotar, amén. Si nos falta, roguemos al Señor para que nos dé más luz. Si hay equivocaciones, porque errar es de humano, entonces que Dios nos perdone. Bien, pero me gustaría que me hicieran llegar, bajo los mejores términos, el punto en el cual me equivoqué. Bien, ahora sí les invito a ponerse de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos das la oportunidad de poder investigar y dar a conocer, fundamentados en los derechos que tú todavía nos permites y libertades, para llevar adelante la predicación del mensaje encomendado a tu pueblo y se cumpla la misión y comisión que tú nos has dado. Dios bendito de los cielos, te pedimos, tú cierres con el sello de tu Santo Espíritu esta reunión y te quedes con nosotros en las horas que restan de este sagrado día de sábado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, no se desenganchen de este canal porque todavía continuamos con una excelente programación. Tengan todos un excelente día de sábado.